Ahora sí, ya compórtense, chicos, porque ya lo están viendo internacionalmente. Ya los puede ver su mamá, que cómo se comportan en clase. Si les dicen que se portan bien y no es cierto, pues aquí se pueden exhibir. ¿Me pueden decir en qué nos quedamos la clase pasada? En el chiste del cuarzo. Con el chiste del cuarzo, muy bien. Bueno, les dije que los cuarzos, porque se brillan los cuarzos, y sí, yo de hecho sí me acuerdo, pero quiero ver si se acuerdan ustedes. Y bueno, les dije que servía para hacer limpias, ¿no? Nos quedamos de esto, pero no es cierto. Eh, no, al igual y sí lo usan para hacer limpias. Voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo porque me aparece en la otra y quiero que sea esta la que se vea en grande, ¿no? Bueno, les dije que para qué servían, les dije para alinear los chakras, pero bueno, yo no creo en eso, pero sí hay gente que lo usa para eso, ¿no? Nada más en los cuarzos, pero otras piedras que también son minerales. Pero ya hablando en serio, los materiales cristalinos tienen muchas aplicaciones. Ajá. Aquí en esta presentación que está aquí, o en esta figura, es una piedra de cuarzo, perdón, de diamante en su estado auténtico, en su estado puro, así como se saca de la tierra, y tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí le hacen un pulido en varias direcciones, que después vamos a ver qué tiene que ver este pulido con la cristalografía, porque no lo puedes pulir en cualquier dirección que se te antoje, y vamos a ver qué direcciones son las que se pueden pulir o las que se pueden ver. Y se los digo no para que se pongan o no, este no es un curso de joyería, pero vamos a ver qué utilidad tiene eso para otros cristales. A lo mejor una de las aplicaciones que ustedes no sabían o que no se han dado mucho cuenta es que todas las herramientas de corte que existen tienen que tener un material muy rígido para cortar metales o para cortar otros materiales. Y entonces los materiales que se utilizan para cortar son materiales rígidos, y aquí, por ejemplo, estos discos tienen diamante en la punta. Esos diamantes no crean que son los mismos de la joyería, porque la joyería les gusta usar diamantes así que vengan de la tierra, vayan así muy naturales. Pero estos son sintéticos, estos los sintetizan con algún método, que después vamos a ver que cuando vemos lo de diagramas de fases, cómo sintetizar su propio diamante en casa, si tienen una prensa que haga varias toneladas de presión. Bueno, para varias gigapascales. Y y estos diamantes se ponen aquí y son para cortar, ¿no? Es otra industria de la investigación fuerte. De hecho, herramientas de corte es algo que tiene que ver con Estados Unidos. Otra cosa que a lo mejor ustedes no sabían que es cristalino, que es un material cristalino, es el talco. Ese mismo talco que ustedes echan en los pies, bueno, si se echan talco en los pies, eh, está compuesto de un mineral. Ajá. Ese mineral tiene esta fórmula química: magnesio 3, silicio 4, oxígeno 10, OH2. ¿Me pueden decir cuál es el nombre de esta fórmula química? Ya cursaron algo de nomenclatura, me dijeron, ¿no? ¿Esto es un complejo ese? ¿No? Está en materia en estado sólido. No, ni idea. No, ¿verdad? Hidróxido de silicato Hidróxido de de magnesio. silicato, ajá. ¿Qué? A ver, uno por uno. A ver, La Fernando. chica, la chica. No, la chica dijo primero. A ver, Alondra. Hidróxido de silicato magnesio. Hidróxido de silicato magnesio. Pues en este caso podría ser, no está tan complicado. Este ejemplo o esta pregunta se las quise hacer, porque resulta que en estado sólido las nomenclaturas que han visto en orgánica muchas veces no funcionan. ¿Por qué? Ahorita es solamente un estado de oxidación, ahorita no hay tanto problema. Pero si hay dos estados de oxidación ya no se puede aplicar la nomenclatura.
Y hay estados de oxidación que no existen en estado líquido, que si vemos lo de síntesis, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, no es muy aplicable decir nomenclatura. Afortunadamente, este sí tiene un nombre, y de hecho tiene un nombre tradicional, el cual es talco, en inglés talco. Ajá. Entonces, tiene un nombre, como es un mineral tradicional, talco, y sí se puede nombrar. Muchos ya no se pueden nombrar, y como tienen demasiados metales de transición como átomos centrales, no tienen nombre y nada más se dice, así como lo dije, magnesio 3, silicio 4, oxígeno 10 o H2. Ajá. Entonces, este tipo de compuesto es un compuesto laminar. Este compuesto laminar significa que está en capas. Aquí hay una capa, aquí están los nombres, hay una capa de magnesio rodeada por oxígenos y hay una capa de silicio también rodeada por oxígenos. Entonces, este es en láminas. Este compuesto se llama laminar. Esta estructura laminar le da propiedades diferentes. Ya vimos la clase pasada, vimos una partecita pequeña del carbono, que vimos el diamante y vimos el grafeno, y tiene diferentes propiedades. Entonces, esta estructura le da propiedades muy diferentes a los materiales. Cuando son laminares, la interacción que existe entre estas dos capas generalmente es muy débil. En este caso es una interacción entre oxígeno-oxígeno, si se dan cuenta. Entonces, los materiales laminares no tienen una interacción fuerte entre capa y capa, y esa capa hace que los materiales se rompan fácilmente. Es que es el caso de este material, que es el talco. Es una roca o una piedra, pero se desmorona con muchísima facilidad, y ustedes lo ven cuando se lo ponen ahí en el calcetín o en los pies, que se desmorona porque las capas de aquí se rompen con mucha facilidad. Pero la interacción que existe entre estos lados, en el plano AB, que es este AB, es muy fuerte, y eso en estas interacciones no se rompen tan fácilmente. ¿Dudas acerca de esto de las capas laminares o del talco o de la nomenclatura? Profe, ¿sería como el grafito, esta estructura laminar? Sí, el grafito también es una estructura laminar, por eso cuando tú escribes, el lápiz se va quedando en el papel porque se van desgastando las capas y se quedan capas y capas y capas, porque es una estructura laminar y se rompe fácilmente. Este compuesto, como es blanco, pues no sirve para escribir en papel. Si el papel fuera negro, pues escribiremos con talco. Ujú. Ah, ok, gracias. Sí, es similar. ¿Dudas? Bueno, ahora vamos a ver qué es exactamente un mineral. Les he puesto ejemplos ahorita de algunos minerales, pero vamos a ver qué es exactamente un mineral. Un mineral es una sustancia que primero que nada se encuentra en estado sólido. Aquí le puse en la Tierra, pero en general es en el universo, en una condición normal. Por ejemplo, aquí en la Tierra, ¿alguien me puede decir un mineral que conozca? ¿Pirita? ¿Cuál? ¿Pirita? La pirita. Ajá, bueno, la pirita, ahorita vamos a ver si andamos más en la pirita, pero ¿cuál es la fórmula química de la pirita? Es sulfuro de hierro. Sulfuro de hierro. Muy bien. Entonces, ahí les pregunté algo. ¿Cuál es la fórmula química? Entonces, es otra de las propiedades. Uno debe de ser en estado sólido. Por ejemplo, un gas no puede ser un mineral. Ajá, el gas está en forma natural en la Tierra, pero no es un mineral, tiene que estar en estado sólido, en estado de agregación. Tiene que ser sólido. Ajá. Tiene que ocurrir de forma natural, aquí pues en la Tierra, pero pues en el universo. O sea, también hay minerales, por ejemplo, que están en Marte, o que están en un asteroide, o que están en la Luna. Ajá. Entonces tiene que ocurrir de forma natural. Tiene que ser inorgánico. Bueno, ahorita vamos a hacer una pregunta de eso. Entonces, tiene que ser inorgánico. Tiene que tener una fórmula química definida. Ahorita les pregunté qué cosa es la pirita, y alguien me dijo, que no alcancé a ver quién me dijo, pero me dijo correctamente que es sulfuro de hierro. Entonces tiene una fórmula química definida. No puede ser una combinación de varias cosas. Tiene que tener una fórmula química definida para ser un mineral. Y tiene que tener un arreglo cristalino. Entonces, ¿alguien me dice de la clase pasada qué cosa es que tenga un arreglo cristalino? Que esté ordenado en lápiz.
Ajá, que esté ordenado, pero si en ese No. estado, en español, ¿cómo sería? Que esté ordenado de manera que se pueda identificar un patrón periódico con el Ajá. cual se puede extender infinitamente para formar la sustancia. Muy bien, eso es correcto. Ajá, tiene que tener un patrón periódico. Ese es lo importante para decir que eso es cristalino. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y a ver, les voy a preguntar. ¿El mercurio es un mineral o no es un mineral? No, porque es líquido. Pues no está en estado sólido, pero entonces, ¿de dónde lo sacamos? ¿El mercurio o qué? Del cinabrio. Ujú. Entonces, resulta que el mercurio en estado natural no está en líquido, es un óxido y es decir, un mineral, pero el mercurio, así como lo tengo aquí, como se ve en esta figura, eso no es un mineral. ¿El plástico de una botella sería un mineral o no sería un mineral? No. Es un polímero, ¿no? Pero ¿por qué no sería un mineral? ¿Alguien me puede decir? Porque es orgánico. Y no. Compuesto orgánico. Ajá, compuesto orgánico, ¿qué más? Que no ocurre de manera natural. No ocurre de manera natural. ¿Un vaso de vidrio sería un mineral o no mineral? Pues es que está en estado vitrio, ¿no? Ajá, ¿y qué quiere decir eso de vitrio? Pues es otro estado, no es ni sólido ni líquido. Es estado vitrio. Ah, el estado de agregación es sólido, tú lo sientas y es sólido, pero lo que pasa es que su estructura interna, ¿alguien sabe cómo es la estructura interna de este vaso de vidrio? Pues no es ordenada, ¿no? Exacto, no es ordenado. Entonces, vitrio significa un estado no ordenado. Vitrio es un estado desorganizado, es un estado de la materia, el estado de agregación es sólido, pero internamente no está periódicamente ordenado. No hay ningún patrón que se repita varias veces en este material. Es todo desorganizado. Pero ¿cuál es la fórmula química? ¿Tiene una fórmula química el vidrio? ¿Alguien sabe? Sí. Dióxido de silicio. Correcto, es dióxido de silicio, muy bien. Pero el patrón es desordenado, eso lo hace un estado vítreo. Ajá, es un vidrio, no está periódicamente ordenado. Sí pueden ocurrir vidrios en estado natural, pero los vidrios no son cristalinos, entonces esto no sería un mineral, ni está hecho de un mineral. ¿Va? Profe, ahí respecto al estado vitrio, por eso es que, bueno, yo he leído que a veces se refieren a los vidrios, especialmente en vitrales, como fluidos, porque se mueven. En realidad todo se mueve, incluso en estado sólido todo se está moviendo adentro. Pero esta parte que esté desorganizado le hace que se mueva más, un poco más dinámicamente. De hecho, no sé si han ido a una catedral demasiado vieja y tienen los vidrios escurridos. O sea, el vidrio se ve que se escurrió, o sea, pero ha estado ahí cientos de años, ¿no? No es afortunadamente nadie ha ido a darle una pedrada, pero los vidrios tienen mayor movilidad por esa parte de que está desordenado que un estado cristalino, pero el estado cristalino también se mueve, ¿eh? No creo que no se mueve. Ok, gracias. De nada. Ahora, ¿alguien identifica qué es esto de aquí? Carbón. 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 Ajá, este es carbón, pero es carbón del que sacan de ahí por donde están los pozos petroleros. ¿Y cuál es la composición química del carbón? ¿Alguien sabe? No tiene una definida. No tiene una definida, pero ¿qué es lo que principalmente tiene? Carbono. Ajá. ¿Me podrían decir si esto es un mineral o no es un mineral? Es orgánico. ¿Es orgánico? Entonces no. ¿Es orgánico? Según yo sí. Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno.
¿Tiene oxígeno también, hidrógeno también? No. No, solo son enlaces carbono-carbono, ¿no? Pero de manera no estructurada. A ver, alguien que otra opinión que sepa qué es el carbón. Es que sí tiene oxígeno, azufre, pero son en cantidades variables. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, esta clasificación es algo que siempre entra en disputa, pero para analizarlo con mayor facilidad vamos primero a pensar en el diamante. ¿El diamante de qué está hecho? Carbono. De carbono. ¿Sería un mineral el diamante? Sí. No. A ver, pongan ahí en el chat los que dicen que sí y los que dicen que no. Una S de sí, una N de no. Dejen por aquí el chat. Aquí está. Casi la mayoría dice que sí, pero algunas personas todavía dudan de que no. Entonces voy a explicar por qué sí lo es. El carbono creo que los que dicen que no es porque dudan si el carbono es orgánico o inorgánico. Bueno, alguien que diga que no, ¿me puede decir por qué dice que no? A ver, ¿cuáles son las definiciones de un mineral? ¿Alguien me puede decir lo que acabamos de decir? ¿Qué cosa es un mineral? Debe de existir en estado sólido. Sí. Tiene que ser inorgánico. Inorgánico, estado sólido, ¿qué más? Y debe tener un arreglo cristalino. Ajá, tiene que tener un arreglo cristalino, o sea, tiene que ser periódico, tiene que ocurrir en estado natural. ¿El diamante cumple todas esas definiciones? Sí. ¿Por qué? El carbono orgánico es un carbono que está unido a hidrógenos y que está unido a oxígenos. Ajá, entonces, principalmente nosotros decimos carbono orgánico o la definición de orgánico es cuando existen enlaces carbono-hidrógeno. En este caso no existe ningún hidrógeno, solamente son enlaces carbono-carbono. Entonces el diamante en realidad es un material inorgánico, no es un material orgánico. Orgánico tiene que tener enlaces carbono-hidrógeno y esto no los tiene, solamente hay enlaces carbono-carbono. Entonces es periódico, ocurre de forma natural en la Tierra, está en el estado de agregación, es sólido, tiene un arreglo periódico cristalino. Entonces, eso quiere decir que sí es un mineral el diamante. Claro que si lo sintetizan de forma sintética, pues ya no es, ese no es mineral en la palabra estricta, pero el diamante sí es estrictamente un mineral. Ahora regresemos al del carbono. Ya que les expliqué eso, ¿me podrían decir que es un mineral o no es un mineral? Sí, es un mineral. Sí. Sí. Bueno, esto todo depende qué es lo que hay aquí. Si hay enlaces carbono-hidrógeno que tenga algún compuesto o que esté formado, porque hay diferentes tipos de carbón, que tenga enlaces carbono-hidrógeno en una cadena alifática muy larga y que por eso está en estado sólido, eso sí eso ya no sería un candidato a ser un mineral. ¿Por qué? Porque esto sería orgánico. Pero si ese carbono que ustedes tienen está compuesto, por ejemplo, principalmente de grafito o algún material similar, entonces sí es un material que podemos considerar mineral. Entonces, como hay muchos tipos de carbono, por eso siempre entra esto en conflicto, decir, bueno, pero ¿de qué está formado? Si cumple con los requerimientos de mineral o no. Y de hecho a este carbono normalmente se le conoce como carbón mineral. ¿Por qué? Porque viene del suelo, tiene un aspecto como de una piedra y etc., pero hay que revisar
qué es lo que tiene adentro. Entonces es una pregunta, digamos, que no se puede responder fácilmente porque hay que saber cuál es la estructura y qué es lo que conforma a este carbón. O sea, de forma genérica puede ser que tenga cadenas alifáticas largas y por eso sea sólido, pero también puede ser otro tipo de carbón en donde esté organizado todo periódicamente. ¿Un copo de nieve sería un mineral, entonces? Ocurre en estado sólido. El copo de nieve, de hecho, no tiene periódicos, un arreglo periódico cristalino. El copo de nieve, cada copo de nieve, a lo mejor tú has escuchado, que es diferente, tiene algo que se llama fractal, es un arreglo fractal. No es un arreglo periódico cristalino, de hecho. Pero a lo mejor hay fases del hielo que son periódicos cristalinos y que ocurren de forma natural en un iceberg, por ejemplo, en el Polo Norte. Eso yo creo que sí podría ser candidato a ser un cristal porque está periódicamente ordenado. Ocurrió de forma natural, está el estado de agregaciones sólidas y cumple todos los requisitos. Pero el copo de nieve no. ¿Sería mineral? El del iceberg. Pues sí, yo creo que sí lo podemos considerar mineral. Si está periódicamente ordenado, sí, porque hay otros que no están ordenados, pero hay lugares donde sí, de hecho hacen unos agujeros en el hielo y van midiendo qué tipo de fase cristalina tiene el agua ahí, y con eso van identificando fases de la Tierra. Hacen con un taladro que es como circular, que es tubular, lo perforan el hielo y sacan todo el core, varios metros hacia abajo y tiene varias capas, entonces van analizando cada capa. Entonces en ese aspecto sí, yo creo que sí lo podemos considerar que sería agua mineral. Y no estoy hablando precisamente del Tehuacán, ni del Peñafil. Sería agua que podemos considerar mineral porque tiene una fórmula definida, tiene una estructura cristalina, ocurre de forma natural. Aunque no es común decir agua mineral en ese sentido, pero sí lo es y cumple todos los requisitos. Este de aquí, este es el mismo ejemplo que les puse de un cuarzo. Este cuarzo ocurre en forma natural. Y entonces esto ya les queda muy claro que es un mineral, ¿no? O no sería un mineral. No, sí, es un mineral. Entonces ya queda claro, ¿no? Que tiene una fórmula química definida, tiene un arreglo interno, periódico, ocurre de forma natural, el estado de agregación es sólido. Ahora, entonces vamos a ver los tipos de minerales que hay. Entonces, todo depende de los iones, los nombres que se les dan, depende de los iones negativos. Hay otros, como les dije, hay otros minerales que no se pueden nombrar de esta forma, pero estos son estos son nombres y iones generales que ocurren con mucha frecuencia. Entonces, los silicatos, que pueden tener cualquiera de esos iones negativos, los óxidos, los sulfatos, los fosfatos, los haluros, en inglés es halides, donde la X puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. Debo de arreglar esto, a lo mejor ahorita lo arreglo, no está bien escrito. Y estos son algunos comunes, ¿no? Por ejemplo, el de hierro, hay muchos aquí en la superficie de la Tierra, pero también más adentro, más hacia el manto. Hay hematitas, magnetitas. Este se llama corundum. Este es un óxido de aluminio, en realidad, pero este es muy popular o muy común en la naturaleza. Y los nombres muchas veces vienen por la estructura. O sea, dos óxidos de hierro, por ejemplo, que tengan la misma fórmula química, pueden tener diferente estructura y entonces tienen diferente nombre, porque sus propiedades físicas son diferentes, sus propiedades químicas y físicas son diferentes.
Vamos a hacer un ejercicio rápido. A ver, ahorita les voy a dar... les voy a dar 3 minutos para que terminen el estado de oxidación de estos dos compuestos, de la hematita y la magnetita. Les voy a dar 3 minutos. ¿Pueden determinar el estado de oxidación? Voy a pausar la grabación en lo que lo sacan. Sé que no les va a costar mucho trabajo. Reinicio la grabación. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del hierro? 3 más. 3 más. Es más. ¿Y en la magnetita? Es una mezcla de 3 más y uno de 2 más. Ajá, es una mezcla de 2 más y 3 más. Entonces aquí se dan cuenta que un estado de oxidación, ¿cuál fue la carga global del hierro? 8 más. Pero ¿y en promedio? De cada uno de los átomos de hierro. 2.67. Sí, 2.67, pero sabemos que los electrones no se parten, al menos no se parten tan fácil. Sí, hay electrones partidos por otras razones que no vamos a ver en este curso, pero no se parten por estas razones así. Ajá, entonces, eso que sea 2.6666 quiere decir que en realidad hay dos estados de oxidación del hierro. Hay un hierro en un estado de oxidación y otro hierro en otro estado de oxidación en una posición diferente. Esto no ocurre nunca, o al menos yo no recuerdo haber visto, en líquidos. No es común verlo en líquidos, porque cuando un átomo con un estado de oxidación diferente se encuentra con otro átomo de estado de oxidación diferente, llegan a un equilibrio, pero aquí como no se pueden mover tan fácil y muchas veces están alejados uno de otro, entonces se mantiene una combinación de estados de oxidación. De hecho, sí, en líquido ya recordé que sí puede ocurrir, pero no es como un compuesto, es como más bien que le haces, le cambias el equilibrio los mantienes en el equilibrio a dos iones de estado de oxidación diferente. Sí, también puede ocurrir, nada más que no se le reconoce como un solo compuesto. Y aquí sí es como un solo compuesto. Sí, Iván, vamos a ver ahorita lo del... la alúmina, como les dije, puede tener diferentes... o el óxido de aluminio puede tener diferentes... estructuras cristalinas, y dependiendo de la estructura cristalina se le da el nombre. Y lo mismo ocurre con todos estos compuestos. Pueden tener la misma fórmula química, pero diferente estructura cristalina. Anteriormente, más en el pasado, hace unos 500 años o 400 años, no sé, se les daba nombres así según el color o según sus propiedades físicas o según algo, ¿no? Propiedades místicas, y se les daba un nombre específico a la estructura. Pero después, ahora se han dado cuenta que hay un montón de fases, o sea, un mismo compuesto químico puede tener a veces hasta 6, 7 estructuras cristalinas diferentes. Y ahora ya nada más se le pone alfa, beta, gamma y así, según como las van encontrando. Si encuentra primero esta, le ponen alfa, luego le ponen beta. Luego ya a veces no se le nombra, nada más se dice la del grupo espacial, tal fórmula química, tal grupo espacial. Entonces, sí, alúmina, ahorita no recuerdo si alúmina es el nombre de un material, de una estructura cristalina, o solamente se le llama a la fórmula química. Pero sí puede ser que sea el nombre de la estructura cristalina. No lo recuerdo ahorita, pero estoy seguro que corundum es una estructura cristalina específica.
Ahora vamos a ver un caso muy drástico con el que seguramente ustedes están familiarizados. Y es el grafeno, que está compuesto de carbono. Entonces, el grafeno es una red hexagonal en 2 dimensiones y son puros átomos de carbono. Entonces, ¿este sería cristalino, sí o no? ¿Alguien quiere Sí. decir? Sí. Y es cristalino, ¿no? Es periódico, ¿sí? Pero el carbono, en forma de grafeno, tiene propiedades muy diferentes a lo que conocemos como diamante. Entonces, el grafeno tiene, si ustedes acomodan muchas capas de grafeno, eso se le llama grafito. Entonces, en realidad lo que ustedes tienen en su lápiz son muchas capas de grafeno acomodadas y eso se convierte en grafito cuando son muchas capas. Pero si cambiamos la estructura cristalina, esto se llama diamante. Ahora, lo que vamos a hacer, voy a abrir un programa y lo voy a abrir aquí en mi computadora, pero lo que yo quiero es que ustedes instalen este programa y les voy a enseñar a usarlo porque vamos a estar manejando estas cosas. Entonces, el programa se llama Vesta, es un programa gratuito de uso libre, lo pueden descargar desde la página oficial. La página oficial, ustedes le van a poner Vesta Minerales o Vesta JP, porque es el desarrollador está en Japón, se apellida. Entonces, o pueden escribir esto, Visualization for Electronic and Structural Analysis, Vesta. Ajá, de hecho, Vesta, si no mal recuerdo, también es el nombre del mineral, y por eso este investigador MoMA decidió escoger este nombre. Ok, entonces lo van a instalar y aquí pueden abrir algún archivo. Este archivo yo lo voy a subir ahorita a la plataforma. Y voy a compartir qué es lo que estoy haciendo. Voy a poner un archivo que se llama archivo tipo ZIF. En este archivo ZIF es Crystallographic Information File. O sea, viene toda la información cristalográfica de los compuestos. Ahorita no vamos a ver cómo analizar porque todavía nos faltan muchos elementos para analizar lo que viene adentro de ese archivo. Pero nada más lo voy a abrir. Y entonces aquí aparece la estructura del diamante. Quiero que esto lo hagan en su computadora porque yo lo muevo a mi gusto, pero ustedes a lo mejor quieren moverlo de diferente forma. Ajá. Entonces vamos a utilizar mucho este programa. Entonces quiero que lo tengan instalado para que se den cuenta cómo funciona. Y o sea, yo lo estoy moviendo aquí, les puedo enseñar y todo, pero lo mejor es que ustedes puedan familiarizarse y lo aprendan por ustedes mismos con sus propios movimientos. Gracias. Gracias, Marijo, por el link. Ese es correcto. No hay problema si te digo Marijo, ¿verdad? No, profe, no, todo bien, Marco. Ok, va. Entonces, vean ustedes que el grafeno era laminar y el grafito también es un compuesto laminar, ¿no? De varias capas. Pero resulta que el diamante no es laminar. Tiene enlaces en todas las direcciones. Ajá, en las 3 dimensiones tiene enlace. ¿Se dan cuenta que las propiedades físicas del diamante son muy diferentes a las del grafito que ustedes tienen en su lápiz? A pesar de que los dos son solamente carbonos, los enlaces hacen mucha diferencia. Entonces, estos enlaces están en las 3 dimensiones y no permite que se rompan en ninguna de las direcciones. Por eso el diamante es tan rígido y tan duro. ¿Me podrían decir
¿El diamante es un compuesto covalente o iónico? ¿O qué otra? ¿O alguna clasificación según su tipo de enlace? ¿Me pueden decir? ¿Metálico podría considerarse? El diamante. Es covalente. Es un sólido covalente, ¿no? Realmente no. Me gustó que dijeran metálico. Vamos a ver más adelante qué es un metal, porque eso es algo que puede causar confusión y es porque no han aprendido una definición buena de qué cosa es un metal. Pero ahorita hagan mi caso por el momento y después voy a explicar más detalladamente qué cosa es un metal. Pero no es un metal. De hecho, el grafeno sí tiene un comportamiento metálico y el grafeno sí es metálico, pero esa es otra onda muy diferente, es por lo que tengo que explicar por qué es metal, qué cosa es un metal. Ujú. Entonces, los enlaces de aquí son covalentes. La interacción que existe entre estos dos átomos de carbono es covalente porque tienen una electronegatividad similar a ambos, ¿no? De hecho, pues es la misma. ¿Ustedes qué esperarían que fuera el punto de fusión de este compuesto? ¿Alto o bajo? El diamante. Alto. Alto. Muy Alto. Ahora, el benceno, ¿es covalente o qué es? También son carbonos, ¿no? Con hidrógeno. ¿Es covalente el enlace o qué? ¿O iónico? Covalente. Valente. Covalente. ¿Y el punto de fusión del benceno? Está como Bajo. por 85 grados. Como 85 grados. Y arriba de los 2000. ¿Pero por qué si los dos son covalentes? Por el tipo de enlace. Desde red. ¿Por el arreglo? ¿El tipo de qué? El benceno no forma los arreglos periódicos, ¿no? Puede ser más o menos. Caliente, 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 se acercan. Pero ¿alguien me puede decir otra razón? ¿La estructura? Porque el diamante es un compuesto de red cristalina, ¿no? Y el benceno es amorfo. A lo mejor hay forma de hacer el benceno cristalino si lo enfriamos, no lo sé. Yo creo que sí se puede. Pero no es exactamente la razón. Hay alguien... O sea, los dos son covalentes, ¿no? Me acaban de decir, pero algo está pasando. O sea, para empezar, el benceno tiene enlaces conjugados, ¿no? Y tiene ya enlaces tipo pi, lo que no permite el tipo de interacción que tiene el diamante. A ver, en el grafeno también tiene los mismos enlaces que el benceno, ¿no? Vamos a poner el grafeno. ¿Será por la estructura, bueno, la geometría tetraédrica en la que se encuentra? No, bueno, les voy a explicar qué es lo que pasa. Creo que nunca se habían preguntado esto. Yo creo que ya todos me dijeron que están de cuarto para arriba semestre y ya se hubieran preguntado esto. Lo que resulta es que cuando ustedes separan benceno o ponen benceno a calentar, no se están rompiendo los enlaces carbono. Lo que se está rompiendo nada más son las interacciones del hidrógeno con el otro carbono de otra molécula. Entonces lo que se rompe son interacciones muy débiles, hidrógeno, carbono, pero no están en un enlace formal. Esas interacciones son las que se rompen cuando ustedes evaporan o es el punto de ebullición del benceno. Ya ni se diga el punto de fusión, el punto de fusión debe ser muy bajo, debe ser como menos 20, menos 30, no lo sé. El benceno sería más bien como por interacciones, ¿no? Más que por enlaces, sería por interacciones. Exacto. La parte que es covalente son los enlaces carbono-carbono, pero cuando ustedes cambian el estado de agregación del benceno de gas a líquido o de sólido a líquido, no están jugando con esas interacciones carbono-carbono. Lo único que están haciendo es que se separe de otra molécula de benceno que anda por ahí y entonces esa interacción de hidrógeno con el carbono
pues se rompe, pero eso es muy débil. Pero para que rompan el enlace del carbono, eso ya es otra historia. Ajá. Entonces aquí, al pasar del punto del estado de agregación sólido al líquido, cuando ustedes agregan energía térmica, los carbonos son los que se separan. Entonces, este enlace que está aquí es el que se rompe al pasar de un estado de agregación a otro, en el caso del diamante. Y este enlace es el covalente, y ese enlace es el que es muy fuerte. Es por eso que el diamante, el grafito y estos compuestos covalentes tienen un punto de fusión muy alto, porque para cambiar el estado de agregación necesitamos romper estos enlaces, cosa que no sucede con el benceno. ¿Sí queda claro cuál es cómo identificar? Sí. ¿Sí? Marco, entonces se podría decir que las interacciones que existen en el benceno es la ruptura de interacciones intermoleculares y en la otra es intramoleculares. Es que aquí no hay moléculas. Aquí no podemos hablar de intramolecular. Este no es una molécula. Una molécula es una situación discreta, o sea, es un punto nada más. Ajá. Pero aquí no hay moléculas. O sea, no, cada sección representa solamente un átomo. Aquí solamente hay un átomo, pero aquí no hay ninguna molécula. ¿Quedaría claro cuál es la diferencia entre molécula y estado sólido? O sea, las moléculas es un conjunto de átomos agregados que forman un punto o una sección discreta. Eso sería una molécula. Pero aquí no hay moléculas porque los átomos se repiten con un patrón definido periódicamente por todo el infinito, o sea, de la materia. Entonces aquí no habría ninguna molécula, por eso no podríamos llamarlo interacción intermolecular o intramolecular. En el caso del benceno sí hay una interacción intermolecular, o sea, entre dos moléculas. Pero cuando quieren romper ustedes el enlace intramolecular del benceno, el carbono-carbono, pues eso sí cuesta mucha energía. Eso sí libera mucha energía. Pero no necesitas romper ese enlace para cambiar el estado de agregación. En el caso del diamante, sí necesitas romper estos enlaces para cambiar el estado de agregación. A ver, solo una pregunta. Entonces, si en el benceno quisiera romper el enlace carbono-carbono, ¿sería la misma temperatura o la misma cantidad de energía que requiero para romperlo carbono-carbono-diamante? Sí, la energía es similar para romper. La energía que libera los enlaces es similar. Pero obviamente sí hay alguna diferencia porque el otro carbono está unido a hidrógenos, ¿no? Este carbono está unido a puros carbonos. Pero sí hay una energía similar. Por eso la combustión y eso libera mucha energía, ¿no? Ok, gracias. Bueno, esta parte nada más era como para que pensaran, para que analizaran un poco y lo pusieran en contexto con lo que ya han aprendido. Ahora, ¿qué hora es? La clase termina a las 2:30. Falta más tiempo. Voy a pausar un poco el video. Quiero revisar el temario. No estaba grabando. Desde que vieron El Exterminador, vieron ahí que se embarra con barro y así, pero no se habían dado cuenta que eso es cristalino. Entonces, está hecho de partículas cristalinas, que son periódicas. Pero lo que pasa es que esa periodicidad no es tan grande, no es como de un monocristal grandotote que ustedes ven, pero sí es cristalino. Entonces, si se dan cuenta, muchas cosas de las que nos rodean que están en estado sólido, son cristalinas. A ver el yeso, nos dice Marlene. ¿Qué opinan los demás? ¿Cristalino o no cristalino? Pues necesitaríamos ver de qué está compuesto, ¿no? ¿Y de qué está compuesto el yeso?
Yo digo que sí es de calcio. cristalino. Es sulfato de calcio. Correcto, es sulfato de calcio. Tiene una, de hecho es un mineral, el yeso tiene una fórmula química definida y es periódicamente, tiene un patrón periódicamente repetido, ¿no? Repetitivo. Entonces, sí, el yeso también que le ponen a sus paredes, casi muchas paredes de las casas modernas están cubiertas con yeso. También cristalino. La calcita también es cristalina. Entonces, pues sí, hay muchísimas cosas que son cristalinas que están alrededor de nosotros. Traten de pensar. No lo quiero dejar así de tarea. Sería una tarea muy chafa. Pero traten de pensar en eso. ¿Qué cosas son cristalinas? Vean ahí en su casa así como que vean y digan, a ver, ese es material, es esto, ¿será cristalino o no? Y cuando les digo traten de pensar es que a lo mejor se me ocurre preguntar en el examen. Entonces, trata de pensar qué cosa es cristalino o no. ¿Va? ¿Hay dudas? No. No es todo, pero es como, no sé qué sea. Es que generalmente yo asociaba que los cristales eran, pues no eran quebradizos, ¿no? O sea, era pues algo poderoso, vaya. Pero, pues no, ¿verdad? Es que todo depende del cristal. O sea, no sé qué pantalla estén viendo ahorita. ¿Están viendo esta donde está la presentación? Ajá, en la tabla. Ok, o sea, todo depende del cristal. Porque si tenemos no encuentro esa presentación. Aquí el talco, mira, todo depende. O sea, en esta dirección es muy fuerte, pero en esta es muy débil. Ujú. Pero el diamante es durísimo en todas las direcciones. Entonces, todo depende de la estructura cristalina. Ahora, el grafito es cristalino, les acabo de decir. Pero en una dirección es fuerte y en la otra es débil. En la dirección del grafeno, en el plano AB, es demasiado fuerte. Le sigue después el diamante, es durísimo. Pero en la otra dirección es muy débil. O sea, acá. Ajá, el grafito en esta dirección es demasiado fuerte, pero en la otra dirección es muy débil. Entonces, todo depende de la estructura cristalina. La estructura cristalina es muy importante en el estado sólido. No es solamente la fórmula química. Incluso las propiedades, o sea, para disolver grafito, yo creo que es mucho más fácil que disolver un diamante. Ok, sí, ya. O sea, las propiedades químicas y físicas cambian totalmente por la estructura cristalina. Es un factor muy importante. Bueno, vamos a pasar a lo de la síntesis. Una pregunta, Marco, antes de que continúes. Estabas hablando ahorita del talco y no sé si en esta clase fue donde se mencionó lo de la anisotropía. Y no sé si el talco, ahorita que mencionaste de qué ejemplo, podría ser un material anisotrópico. Sí, bueno, no había mencionado en esta clase, pero sí lo podemos mencionar ahora. Entonces, anisotrópico quiere decir que las propiedades son diferentes en cada dirección. Entonces, la estructura cristalina es anisotrópica. Entonces, en esta dirección, en el plano AB, tiene diferentes propiedades que en C. En A y B son iguales, ¿no? Voy a buscar el del talco y lo voy a abrir aquí. Deja, porque tengo el archivo. Sí lo tengo. Abran ustedes este programa ustedes solos y revisen, ¿no? Entonces, de hecho esta es C, lo voy a poner así. C es hacia arriba y AB es este plano. Entonces voy a ponerlo con esa misma representación. Después vamos a ver esto de representación de poliedros. Pero en el plano AB, que es las propiedades son iguales, mira. Tú lo ves en A y B y prácticamente se ve igual. Lo ves desde C, estás viendo el plano AB desde C. Aquí está la flecha desde donde lo estás viendo. Las propiedades deben ser iguales en A y B, pero en C es totalmente diferente y aquí hay un espacio. A esto se le llama anisotropía. Isotropía es igual en todas las direcciones, iso igual, y tropía viene de forma.
Entonces, isotrópico es igual en todas las direcciones. Anisotrópico es que algunas de las propiedades son diferentes según la dirección. ¿Sí? No lo había visto, pero sí es correcto. ¿Va? ¿Dudas? Bueno, vamos a continuar con lo de la síntesis. Dejen ver si no me estoy brincando nada. Sólidos, cristalinos, no cristalinos. Bueno, creo que ya tienen bien claro todos qué cosa es cristalina y no cristalina, pero piensen ahí un poquito en su casa qué puede ser cristalino y qué cosa no puede ser. Y la siguiente clase me lo preguntan si quieren, o lo revisamos entre todos. Y lo digo porque puede que se me ocurran loqueras. Ahora vamos a continuar y vamos a ver la síntesis. Ustedes están en una carrera de química y la parte de la síntesis es muy importante. Entonces, vamos a ver algunos métodos de síntesis de materiales en estado sólido. Ahora no sé por qué aparece otra vez lo del talco, pero ahorita ya lo vimos. Bueno, entonces el tema más, perdón, no el tema, el método más simple, más básico para hacer una síntesis es la reacción en estado sólido. Ese método es utilizado en muchos lados y es el método más simple para empezar a desarrollar un material. No siempre es el mejor método para la industria, pero se utiliza mucho en la industria. Por ejemplo, un plato que está en su casa, una taza de baño, un lavabo, todo eso pasa por una cocción. Y eso tiene que ver con un método de síntesis en estado sólido. A veces nada más es un sinterizado, pero eso es una síntesis en estado sólido en realidad. Este método es muy viejo, muy viejo. Los fenicios ya lo conocían hace 3000 años, entonces no vamos a invertirle tanto tiempo. Queremos que esta clase de universidad sea avanzada, pero vamos a entender de qué se trata. Entonces, una clase de cerámica. ¿Perdón? Sí, una clase de cerámica. Una clase de cerámica como la que llevaba yo cuando tenía 5 años que pintaba figuritas cuando era niño. Llevaba una clase de cerámica. Obviamente no entendía qué es lo que estaba pasando, pero vamos a entender qué es lo que pasa. Ustedes van a mezclar el componente A con el componente B, donde el componente A tiene una fórmula química definida y aquí tiene otra fórmula química definida y resulta el compuesto AB con sus respectivos coeficientes. Entonces, lo primero que deben de hacer es que estas partículas estén en contacto una con otra, porque si no están en contacto nunca reaccionan. Entonces resulta que necesitamos generalmente subir la temperatura. No siempre es necesario subir la temperatura, lo pueden dejar muchos años y va a reaccionar, pero para que quede en términos viables, lo que hacemos es subir a la temperatura para que las partículas que se encuentran en esta, o más bien los átomos que se encuentran en esta partícula W, se empiecen a difundir en la partícula Z y reaccionen. Entonces tienen que estar en contacto. Para eso, para que estén en contacto, lo que vamos a hacer es lo echamos en un mortero, echamos los dos polvos los dos químicos en un mortero. Mortero, este se llama un mortero, en inglés es mortar, y en pestle, esta barrita. ¿Cómo se llama esta barrita en español? Estilo. Estilo. Entonces, mortar and pestle. Lo ponen aquí y ahí le mueven. Lástima que ahorita pues no se nos puede lo de laboratorio, pero siento que luego esto sí es importante practicar, porque veo que luego no lo pueden ni moler. Pero les voy a dejar de tarea que revisen. ¿Hacer una salsa? Pues tú pensaste mejor una salsa. Ya andaba yo con mis sofisticaciones. Yo los iba a dejar que hicieran un té matcha, así a mano,
con el polvito y lo movieran con el agitador, pero creo que lo del guacamole está más bueno. Con la Una salsa. salsa de molcajete, No sale es- mejor. Pues es como un molcajete esto, pero es de una piedra, de un mineral que se llama ágata y es muy duro. Entonces lo ponen, le mueven, luego lo echan aquí a una pastilladora, esta se llama pastilladora pelletizer o pellet die kit. Die no es de muerte, die significa dado. Ajá. Entonces pellet die kit, lo ponen aquí y este es de un material generalmente muy duro, hay algunas de carburo de tungsteno, pero unas nada más de un acero especial que es muy duro. Y luego lo ponen en la prensa. ¿Para qué hacen esto? Para que se comprima y las partículas se encuentren una con otra. Se encuentre cada partícula y puede reaccionar. Lo ponen aquí, lo ponen en este envase que es de un material que resiste altas temperaturas. Normalmente es de alumina, o sea, de óxido de aluminio. Y esto en inglés se llama crucible. ¿Cómo se llama esto en español? ¿Alguien sabe? Ya se me olvidó. ¿Crisol? Crisol, correcto. Entonces, este es un crisol en español, crucible en inglés. Ponen la pastillita que va a salir de aquí, o sea, pelletizer, pastilladora. Ponen la pastilla aquí y dependiendo si no tiene problemas con el oxígeno, pues ya lo meten en este dispositivo que en inglés se llama furnace. ¿Y cómo se llama en español? Mufla. Mufla. Ajá, no se llama horno. Horno nomás para el pan. Se llama mufla. Ajá. Entonces se llama mufla y furnace en inglés. ¿Vale? Ahora, si la pastilla que están haciendo ustedes es air sensitive, sensible al aire o al agua, puede ser que aquí sea muy estable, pero cuando suban la temperatura vaya a reaccionar. Entonces lo que se hace es una cápsula y se utiliza, dependiendo de la temperatura, se utiliza vidrio, un tubo de vidrio o una cápsula de cuarzo, que es cuarzo cristalino, de hecho, ajá, pero en forma de tubo. Le dan esta forma y ese resiste más temperaturas. Entonces lo pones aquí tu material, aquí está el material, y lo sellas con un soplete de oxígeno, hidrógeno, oxígeno acetileno, oxígeno gas butano. Ujú. Y sellas aquí la cápsula. Ah, bueno, y todo esto mientras está en vacío. O sea, acá lo conectas al vacío y está extrayendo los gases de aquí que pueda liberarse y además esto calienta, entonces hace que cualquier gas que esté ahí se desprenda y ya lo sellas en una cápsula. No sé si han visto las ampolletas del medicamento que vienen selladas, más o menos así. Ujú, lo sellas y ya. Aquí no me parece una buena técnica porque hay que usar guantes para manejar estos materiales. No, no los debes agarrar con los dedos calientes, con los dedos así pelones. A lo mejor es vidrio, vidrio no sube mucho la temperatura, pero si es cuarzo, necesitas 1400 para fundirlo y entonces así con las manos, pues no, te quemas, empieza a calentar todo el material. Pero bueno, ahora entonces, ¿cuáles son los procesos? Bueno, ¿dudas de esto, del vocabulario, del proceso o algo de una reacción en estado sólido? Quartz. Perdón, ¿me escucha? Sí. ¿Qué era quartz? ¿Ampoule? Quartz es cuarzo y ampoule es ampolleta. Gracias. Pero en el español luego nada más dicen en un tubo de cuarzo, no dicen ampolleta de cuarzo. ¿Y esa técnica es en lugar de empastillar? No, aquí metes la pastilla, aquí adentro. Entonces, en vez de ponerla en el crucible, en el crisol, la metes aquí al tubito. Ok. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? O Ya sea, después camufla. metes la pastilla aquí en el tubito, le haces vacío al tubito y mientras está el vacío aquí con una manguera, lo sellas. Así sellan el medicamento también, lo sellan al vacío. Entonces lo estás cerrando y mientras está el vacío. Y entonces cuando lo metes a altas temperaturas ya no hay nada de oxígeno ni agua aquí adentro del tubo, en gas.
Sí. Entonces, perdón, continúa. Sí, dime. ¿Todo bien? Yo una duda. Sí. Para proceder con la reacción, o sea, para que suceda más rápido, entonces se utiliza la mufla, por eso se eleva la temperatura. Sí, porque, mira, si tú pones aquí, si tú pones un material en esta zona y en esta zona, a lo mejor va a reaccionar, pero va a tardar 30 años. Ujú. Entonces, para que los iones de aquí se difundan, subes la temperatura para que los iones empiecen a moverse de aquí para acá y empiecen a reaccionar. Ok, gracias. Porque, o sea, hay muy poco movimiento en estado sólido. Los iones sí se mueven, pero muy poquito. Ujú. Por ejemplo, los diamantes, no sé si han escuchado ustedes, que una vez que le quitas la presión, el diamante se va regresando a grafito. Pero eso tarda muchos miles de años. Entonces, pues no lo compran y es bueno, no es probable que en un año ya se haya convertido en carbón. Sí va pasando, pero muy, muy, muy lentamente. Entonces esas reacciones necesitan temperatura para agilizarlas, para que se vaya muy bien. Pero entonces, el que se haga en un crisol o en una mufla depende de la sensibilidad de la reacción a presencia de oxígeno y de agua. Sí, correcto. Si tienes algo que reacciona con oxígeno a altas temperaturas, pues lo pones a vacío. Y para ponerlo a vacío, lo pones dentro de un tubo de cuarzo. Ok, y cuando lo pones en el tubo de cuarzo, bueno, más bien, cuando se usa la mufla siempre es con el tubo de cuarzo, ¿cierto? No, o sea, a lo mejor debería de ser una línea, mira, fíjate. Aquí empieza siempre, después lo empastillas siempre, después lo aprietas siempre para que reaccionen, y después ya escoges una de estas dos. El, sí se me olvida cómo se dice en español. El crisol o el tubo, uno de estos dos, y luego lo calientas. Siempre lo calientas y siempre pasas esta línea de acá arriba. A lo mejor puede ser un diagrama así. Ok. O sea, Entonces, igual el crisol, entonces también lo puedes meter a la mufla, así. correcto. Ujú. Ah, Si vas a poner un óxido, algo que reacciona con oxígeno, y si ya está así y no pasa nada, pues lo pones el crisol aquí, no lo necesitas hacer en vacío, lo metes aquí directamente. ya. Pero Gracias. si tu compuesto reacciona con oxígeno o con agua a altas temperaturas, pues mejor lo pones a vacío aquí de este tubito y lo metes a la mufla. Ya. Gracias. Ujú. Si tienen mucha curiosidad, ahorita estoy en el laboratorio, bueno, estoy en la oficina y el laboratorio está aquí enfrente. Puedo traerlos para acá y ver y moverlos. O sea, puedo traer un mortero, puedo traer una pastilladora, pero no tiene mucha ciencia. Yo siento nada más, pues es eso que está ahí, pero si quieren se los enseño. ¿Tienen quieren hacer eso? Sí. 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 Bueno, entonces faltan 5 minutos. Voy a pausar la grabación y denme 3 minutos en lo que voy y traigo las cosas rápido. Hubiera estado padre mejor llevar la computadora al laboratorio y vean cómo son, pero pues no tengo un cable tan largo y no sé si agarra bien el internet. Voy a pausar y denme 3 minutos. Ahorita vengo. Aquí está. Pero está censurada mi cámara. Ahí está. Hola. Bueno, este de aquí es un crisol. Está hecho de aluminio. Me traje la tapa. Es más o menos, hay de muchos tamaños y muchas formas. Pero este es el crisol. Aquí va una pastilla. Entonces, lo primero que hacen es que toman el polvo y lo muelen en el mortero. Hay diferentes tipos de mortero. Este mortero, me traje este también, pero este mortero es para compuestos muy suaves. De hecho, no funciona tanto para estado sólido. Es más como para
compuestos orgánicos o para plantas o cosas así. Entonces, para estado sólido necesitan un mortero de ágata. Entonces me traje un mortero de ágata, que este está chiquito. Ajá. Lo ponen aquí, echan el polvo y le mueven así hasta mezclarlo bien, como por unos 15 o 20 minutos. Y luego transfieren el polvo que salga del mortero de ágata a la pastilladora. Me traje una grandota. Estoy viendo que pusimos unos ácidos debajo y estoy viendo que se está escapando el ácido, está corriendo las pastilladoras. Las voy a quitar de ahí. Esta pastilladora, de afuera es de acero, pero de adentro es de carburo de tungsteno. Es demasiado duro. Se pone, voy a bajar la cámara así. Voy a cambiar dejen cambio para ver qué es lo que está viendo en la pantalla acá. Entonces, aquí ponen esta tapa, lo ponen así. Baja muy lento porque ahí está muy compacta y hay aire abajo. Entonces ya está hasta abajo. Ponen el polvo aquí del mortero de ágata. Lo ponen aquí. Lo transfieren. Ajá. Ya que está todo el polvo adentro, le ponen este pistón. Entonces ya lo ponen en este pistón. Baja el pistón, ahorita lo estoy forzando porque tiene aire y hay que esperar que salga el aire. Ahí está, baja el pistón. Y lo ponen dentro de una prensa. La prensa está ahí en el laboratorio, en todos los laboratorios de estado sólido tienen una prensa y ya lo aprietan según las especificaciones de la pastilladora. Hay unos que no resisten tanto, unos resisten más y así. Entonces ya lo aprietan y con esa aprieta hace la pastilla. Entonces, y ya esta pastilla la sacan, quitan este pistón. Ajá, a veces hay que poner, o más bien hay que hacer esto. Está así, la volteas, porque va a estar atascado, ¿no? Va a estar con la pastilla dentro, y luego pones aquí otro dado circular y lo aprietas para que con la prensa para que vaya empujando y te va a sacar una pastilla más o menos parecido a esto. Pero este es el mismo pistón que metí. Ajá. Y esta ya la pones aquí y luego ya la metes en la mufla. Ajá. Así como está. Si es otro caso, no me traje los tubos porque están largos, pero si lo vas a meter en vez de aquí al cristal, lo metes al tubo, lo sellas y ahora sí lo pones en la mufla. ¿Va? Bueno, ya es la hora, según yo. Entonces, nos vemos la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda antes de que termine la sesión. ¿Hay algo que quieran comentar, preguntar o algo? Yo solo para rectificar, entonces, si viene de algún mineral o en algún momento tuvo un mineral, es cristalino. O sea, es al revés. Tú dices que es un mineral si cumple ciertas especificaciones. Entonces, tiene que ser cristalino, tiene que tener una fórmula definida, tiene que ocurrir de forma natural en el universo, o sea, en la Tierra o un meteorito en Marte, donde ustedes quieran, y tiene que tener esas características, y entonces sí es un mineral si tiene esas características. ¿Quedaría claro la idea o...? Sí, pero me refiero, por ejemplo, cuando decíamos del barro, del tabique o todo eso, que en algún momento fue, bueno, que tiene mineral, entonces, por consiguiente, es cristalino. Ah, pues sí, es cristalino. Ajá, sí. En ese sentido es correcto. Los minerales son cristalinos. Ajá. ¿Va? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Listo. Entonces nos vemos el día miércoles. Si tienen oportunidad durante el día, entren a alguna de las actividades que les comenté acerca del 8 de marzo. Y bueno, que tengan buena tarde, buen provecho, que les vaya bien. Cuídense mucho. No bajen los brazos, estamos ya cerca de las vacunaciones, pero todavía se pueden contagiar. Entonces tengan cuidado
Y bueno, nos vemos el miércoles, que les vaya bien. Igualmente, Dale, profe, gracias, muchas Marco. gracias. Nos vemos. Marco, hasta luego. Hasta luego.